ido a un piso de la Fundación Resides, que es donde está Jordi. Estaba en San Francisco con chicos así, piso compartido, porque me hacía falta. Y la verdad que estaba muy bien, y porque no he encontrado alquiler ni nada. Y ya sabes, el tema de alquiler ahora mismo, si vas a buscar una habitación o lo que sea, no consigues nada. Y ahora estoy viviendo con mi novia, con sus padres, estoy viviendo en Caldas. Y la verdad está muy bien y estoy muy contento. Bueno, yo actualmente estoy trabajando para esta entidad, pero digo, encontrar un trabajo, pues tendría que buscar una habitación sí o sí. Pues como tenía una oferta de trabajo a veces, pues ahí conocí a Jordi y gracias a él le ofrecí una habitación y desde ahí. Tenía problemas de piso para vivir. Sí. Tenía una familia en Girona, amigos. He acogido durante 13 años. Estoy con ellos, me están ayudando, moviendo los medicamentos y todo eso. Porque no tenía pago. Ya me ha quitado el pago durante 2 años sin cobrar nada. ¿En Coronel? Exactamente, sin cobrar ningún. Pero bueno, venimos sin nada. Eso. Venimos calvos, venimos desnudos, venimos sin nada. Bueno, tampoco que quiero yo mejor. Compartimos gente que me ha tocado gente buena, la verdad. A ver, con el sector miserio va De cada uno otro mundo, ¿sabes? Todo lo demás. Porque yo he tenido amigos y también la verdad que me han ayudado mucho en muchas cosas. Como me ayudan, pues luego también ayudar, ¿sabes? Y así es la vida, ¿verdad? Hay que ayudar entre uno y a uno. Cualquier persona donde estás puede tener algo, puede ganar algo. Sí, pero pensar, por tu voluntad. pero tu sentimiento de donde tiene que vivir, donde tiene que... Que eso no te lo va a quitar nadie. Es al lado de tu gente y al lado de tus hijos y al lado de tu familia. Eso es otra cosa. Actualment visc a un pis compartit a Tortosa con dos amics companys, perquè aquí en Tortosa està un poco complicat lo del alquiler. Y al buscar y a buscar me he encontrado el programa de la Fundación Resiles y me van de que sí que me pueden dar una habitación y un buen preu. Al estar solo en una habitación o alquiler en un piso, de un piso que tiene normas a un piso que tienes que buscarte la vida y tienes que hacer las cosas a ti mismo, tienes más conocimientos por el tema de la autonomía. M'agradaria veure un pis tot sol, veure a mi gust, pues fer les muebles i decorar el pis a mi manera para poder arribar al meu somni. Pues vaig estudiar un munt de coses. La primera cosa és estudiar d'atenció sociosanitària, d'auxiliar d'infermeria, i ara actualment estic treballant com un monitor con gent que té problemes intel·lectuals. Y lo más importante es treballar y poder estar estable por el tema económico. Yo antes vivir en centro menores, después salir el piso de mayores, también trabajar un poco en Tortosa, después tengo aquí familia, venir aquí vivir con familia, sí, en Teltebre, después buscando trabajo en SOC, después te llamo aquí la fundación de aquí. ¿Fundación SED? De Fundación SED. Yo hablar con María. Yo hablar con ella, necesito una habitación. María ayúdame a hablar con Sergi. Tardar 3 días, 4 días, yo entrar el piso.